Mi nombre es Elena Vázquez Torres y llevo 11 años trabajando como enfermera en el área de urgencias del Hospital Regional del Seguro Social en Guadalajara. Durante más de una década he visto prácticamente todo lo que puedes imaginar en un servicio de emergencias: politraumatismos severos, paros cardíacos, crisis convulsivas, hemorragias masivas, casos psiquiátricos complejos. He atendido partos de emergencia en pasillos. He reanimado a pacientes que todos daban por perdidos. He trabajado en turnos interminables donde el cansancio hace que pierdas la noción del tiempo. Pensaba que después de 11 años nada podía sorprenderme. Creía que había desarrollado esa coraza profesional que te protege de lo inexplicable. Pero hay un caso, un turno específico en el piso de urgencias, que destruyó todas mis certezas sobre lo que es posible en medicina. Un caso que me hizo cuestionar si realmente conocemos todos los límites de la fisiología humana o si existen fenómenos que la ciencia moderna todavía no puede explicar. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado en el área médica o de emergencias. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella noche en el turno de las 2 de la mañana. El Hospital Regional del Seguro Social donde trabajo es una institución grande, con más de 200 camas y un área de urgencias que nunca duerme. El piso de emergencias está diseñado en forma de herradura, con la estación central de enfermería en el medio y los cubículos de atención rodeándola en semicírculo. Tenemos 12 cubículos de urgencias menores, separados por cortinas de tela gruesa color verde hospital, 6 boxes de trauma equipados con todo lo necesario para procedimientos mayores y 2 salas de reanimación con equipamiento completo, monitores multiparamétricos, desfibriladores, ventiladores mecánicos, carros de paro con todos los medicamentos de emergencia organizados en gavetas numeradas. La iluminación es esa característica de hospitales públicos. Tubos fluorescentes que zumban constantemente, creando una luz blanca y fría que hace que todo se vea levemente irreal después de varias horas. El olor es una mezcla constante de desinfectante de pino, alcohol isopropílico y ese aroma metálico indefinible que tienen los fluidos corporales. El piso es de linóleo gris con marcas de camillas y sillas de ruedas que han pasado miles de veces. Las paredes están pintadas de un verde menta descolorido, con carteles del protocolo de código rojo, código azul, rutas de evacuación. La estación de enfermería tiene 6 computadoras donde ingresamos todas las notas de evolución, signos vitales, medicamentos administrados. Siempre hay un murmullo constante, el pitido de los monitores, el siseo de las bombas de infusión, el roce de las cortinas cuando alguien entra a un cubículo, las conversaciones en voz baja entre el personal, los gemidos ocasionales de pacientes con dolor. Es un ambiente que conoces tan bien que podrías moverte con los ojos cerrados. El turno nocturno en urgencias es particularmente intenso. Trabajamos de 10 de la noche a 7 de la mañana, y las horas más críticas suelen ser entre las 2 y las 5 de la madrugada. Algo sobre ese horario atrae los casos más complejos. El equipo del turno nocturno está compuesto por 4 enfermeras, 2 residentes de medicina de urgencias, un médico adscrito y 2 camilleros. También tenemos acceso directo por radio al laboratorio las 24 horas, rayos X portátil, y podemos llamar a especialistas de guardia si la situación lo requiere. Los protocolos son muy claros. Al recibir un paciente, primero hacemos el triage con la escala de Manchester, que clasifica por colores según gravedad. Tomamos signos vitales completos, incluyendo temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno. Colocamos acceso venoso si es necesario y empezamos la atención según prioridad. Todo está cronometrado, todo tiene su lugar, todo sigue una lógica que después de años se vuelve automática. Es precisamente esa automatización la que te permite funcionar con eficiencia incluso cuando estás cansada. Aquella noche en particular, el turno había empezado tranquilo.
demasiado tranquilo para un viernes. Habíamos atendido algunos casos menores, un esguince de tobillo, una crisis de ansiedad, 2 cuadros de gastroenteritis, una herida que requirió sutura. Alrededor de la 1:30 de la mañana, el área de urgencias estaba casi vacía. Solo teníamos 3 pacientes en observación y el ambiente era inusualmente silencioso. Mi compañera Patricia estaba terminando de actualizar las notas de evolución en la computadora, mientras que el doctor Sánchez, el médico adscrito del turno, revisaba algunos estudios de laboratorio pendientes. Los camilleros, Miguel y Fernando, estaban tomando café en el área de descanso. Yo estaba reabasteciendo el carro de paro del Trauma 2, verificando que tuviéramos todas las dosis de epinefrina, atropina, amiodarona, bicarbonato. Es una tarea rutinaria que hacemos cada turno, parte del protocolo de seguridad. Recuerdo que pensé lo agradable que era tener un turno tranquilo para variar, después de 3 semanas de caos absoluto con el brote de influenza que había saturado el hospital. Fueron exactamente las 2:18 de la madrugada cuando sonó la radio del servicio de ambulancias. La voz del paramédico sonaba alterada, hablando rápido. Urgencias, urgencias. Aquí, unidad móvil 37. Traemos código de prioridad máxima. Paciente masculino, aproximadamente 35 años, lo encontraron en la vía pública. Presenta estado de confusión severa, hipotermia marcada, pero aquí viene lo extraño. Sus signos vitales son completamente erráticos. La presión está oscilando entre 60/40 y 180/110 sin ninguna intervención. El pulso va de 35 a 150 latidos por minuto. La temperatura axilar marca 28 grados, pero su piel está sudando profusamente. El oxímetro no logra obtener lectura estable. Necesitamos que preparen Trauma 1 con todo el equipo. Llegamos en 4 minutos. El doctor Sánchez tomó la radio y confirmó la recepción. Luego nos miró con esa expresión que significa que algo no cuadra. Elena, activa el código de trauma. Patricia, prepara vías de gran calibre, soluciones tibias para hipotermia y llama al laboratorio. Quiero química sanguínea completa, biometría, gasometría, toxicología. También que preparen el gabinete de rayos X portátil. En cuestión de segundos, el área de urgencias se transformó. Encendimos todas las luces del Trauma 1, verificamos que el ventilador mecánico estuviera funcionando, sacamos las mantas térmicas del calentador, preparamos el monitor multiparamétrico. Miguel y Fernando se posicionaron en la entrada de ambulancias con la camilla de recepción. Patricia organizó las soluciones intravenosas mientras yo preparaba las bandejas de venopunción con catéteres de calibre 16 y 14. El doctor Sánchez se colocó el mandil desechable y los guantes. Todo esto tomó menos de 3 minutos. Llevamos años trabajando juntos y funcionamos como una máquina perfectamente coordinada. Pero había algo en el tono de voz del paramédico que me había puesto nerviosa. En 11 años de trabajo, había escuchado miles de reportes de ambulancias, pero nunca había detectado esa combinación específica de confusión y preocupación en la voz de un paramédico experimentado. La ambulancia llegó con las sirenas todavía encendidas. Los paramédicos bajaron rápidamente la camilla y empezaron a moverse hacia la entrada. Pude ver al paciente desde lejos. Estaba cubierto con 3 mantas térmicas aluminizadas, pero aún así podía observar que temblaba violentamente. Lo que más me impactó fue su rostro. Estaba empapado en sudor, con los ojos muy abiertos, moviendo la cabeza de un lado a otro como si estuviera buscando algo o tratando de escapar de algo invisible. Mientras trasladábamos al paciente de la camilla de ambulancia a la camilla de trauma, el paramédico principal, Carlos, quien lleva trabajando en emergencias casi tanto tiempo como yo, empezó a darnos el reporte con una voz que delataba su desconcierto. Masculino de aproximadamente 35 años, sin identificación. Lo encontró un vigilante nocturno tirado en un callejón cerca de la colonia industrial. Cuando llegamos al sitio, estaba consciente pero completamente desorientado. No responde preguntas coherentes,
Solo repite que tiene frío, pero que también se está quemando. Empezamos a tomar signos vitales y aquí es donde todo se pone extraño. Carlos hizo una pausa mirando al doctor Sánchez directamente a los ojos. Doctor, yo he sido paramédico durante 16 años. He visto politraumatismos, infartos, crisis convulsivas, sobredosis de todo tipo de sustancias, pero nunca había visto un patrón de signos vitales como este. Es como si su cuerpo estuviera oscilando entre dos estados fisiológicos completamente opuestos simultáneamente. Conectamos al paciente al monitor multiparamétrico de inmediato. La pantalla empezó a mostrar los números y lo que vi me hizo dudar de que el equipo estuviera funcionando correctamente. La presión arterial aparecía en la pantalla, 185/115. Miré al paciente. Su piel estaba pálida con un tinte levemente grisáceo, sudando copiosamente. 3 segundos después, sin ninguna intervención, la presión bajó bruscamente a 70/42. El paciente seguía exactamente igual, sin cambio aparente en su estado. La frecuencia cardíaca saltaba erráticamente. 52 latidos por minuto, luego 140, luego 38, todo en el espacio de menos de un minuto. El oxímetro intentaba obtener una lectura, pero la cifra de saturación de oxígeno oscilaba entre 85 y 98%, sin estabilizarse. Tomé el termómetro digital timpánico y coloqué el sensor en el oído del paciente. La pantalla marcó 27.8 grados Celsius. Repetí la medición en el otro oído, 27.6 grados. Eso es hipotermia severa, peligrosamente cerca del punto donde empiezan a fallar los órganos vitales. Pero el paciente estaba sudando como si tuviera fiebre alta, empapando las sábanas. «Esto no tiene sentido», murmuré mientras volvía a verificar las conexiones del monitor. Patricia había logrado colocar 2 vías venosas periféricas de gran calibre y estaba iniciando la infusión de solución salina tibia. El doctor Sánchez estaba realizando el examen físico, revisando las pupilas del paciente con una linterna pequeña. Pupilas isocóricas, reactivas a la luz, pero con respuesta lenta. Mucosas deshidratadas, pulsos periféricos débiles pero presentes, campos pulmonares con buena entrada de aire bilateral, abdomen blando, no doloroso. No hay signos evidentes de trauma externo. Mientras el doctor hablaba, yo observaba el monitor. Los números seguían bailando de manera caótica. Algo que me perturbó profundamente fue que el patrón del electrocardiograma también estaba cambiando. Durante unos segundos mostraba un ritmo sinusal normal. Luego cambiaba a una bradicardia marcada con complejos QRS ensanchados. Después saltaba a una taquicardia que parecía fibrilación auricular y luego volvía a normalizarse. Todo esto sin ningún tipo de intervención farmacológica. El paciente empezó a hablar, o más bien a murmurar. Me acerqué para escuchar mejor. Frío, tanto frío. Pero me quema, todo me quema. ¿Dónde están? ¿Por qué me dejaron allí? No debí entrar, no debí. Su voz se quebraba. Los dientes le castañeaban a pesar de que teníamos la temperatura del trauma en 24 grados y estaba cubierto con mantas térmicas. Sus manos agarraban las sábanas con fuerza, los nudillos blancos por la tensión. Patricia lo miró y luego me miró a mí. Elena, mira sus manos. Me acerqué más. Las uñas del paciente estaban completamente azules, cianóticas, indicando falta de oxigenación. Pero el oxímetro ahora marcaba 96%. Tomé su mano para verificar el llenado capilar. Presioné la uña del pulgar y solté. El llenado fue instantáneo, menos de un segundo, lo que indica buena perfusión. Pero la coloración azul no cambió. Doctor, llamé a Sánchez. Tiene cianosis distal severa pero con perfusión adecuada y saturación normal. ¿Intoxicación con metahemoglobinemia? El doctor se acercó, examinó las manos, revisó también los labios y la lengua del paciente. Las mucosas orales están rosadas. No es consistente con metahemoglobinemia. Además, la saturación de oxígeno estaría mucho más baja y constante.
Ya pedí toxicología completa, incluido nivel de metahemoglobina. Deberíamos tener resultados en 30 minutos. Los siguientes 20 minutos fueron una sucesión de eventos que desafiaban toda lógica médica. Le administramos una dosis de lorazepam intravenoso para controlar la agitación, pero no tuvo ningún efecto. El paciente seguía igual de ansioso y confundido. Aumentamos la temperatura de las soluciones intravenosas. Colocamos una manta térmica conectada a un calentador de aire forzado sobre su torso, pero la temperatura corporal no subía. Se mantenía oscilando entre 27 y 28 grados. Patricia tomó una muestra de gasometría arterial, un procedimiento que requiere puncionar la arteria radial. La sangre que salió era de un color rojo brillante intenso, casi escarlata, indicando alta saturación de oxígeno. Pero cuando la colocamos en el gasómetro, los resultados fueron contradictorios. pH de 7.42, normal. Presión parcial de oxígeno de 92, normal. Presión parcial de dióxido de carbono de 38, normal. Pero la concentración de hemoglobina reportaba valores imposibles. 16.5 gramos por decilitro, normal, pero con un nivel de carboxihemoglobina del 42%. Eso significaría intoxicación severa por monóxido de carbono, pero el paciente no tenía ninguno de los síntomas característicos. No había dolor de cabeza reportado, no había confusión del tipo específico de la intoxicación por monóxido, no había antecedentes de exposición a humo o gases. Patricia me llamó desde la computadora. «Elena, ven a ver esto». Los resultados preliminares del laboratorio habían llegado. La biometría hemática mostraba todos los valores en rangos normales. Glóbulos rojos normales, glóbulos blancos normales, plaquetas normales. La química sanguínea, glucosa, urea, creatinina, electrolitos, todo perfectamente normal. El panel de función hepática, transaminasas, bilirrubinas, fosfatasa alcalina, todo normal. Pero había una nota del laboratorista. Muestra presenta características inusuales. Solicitamos segunda toma para verificación. Le pregunté a Patricia, ¿qué significa características inusuales? Ella negó con la cabeza. No tengo idea. El laboratorista es Arturo, lleva 20 años trabajando aquí. Voy a llamarlo. Mientras Patricia acaba la llamada, observé nuevamente al paciente. Ahora había dejado de temblar. Su respiración se había vuelto más profunda y lenta, pero el monitor seguía mostrando ese patrón errático en todos los parámetros. Su mirada estaba fija en el techo, los ojos muy abiertos, y ocasionalmente movía los labios como si estuviera contando o rezando algo en silencio. Patricia colgó el teléfono con una expresión que no le había visto antes. Arturo dice que cuando centrifugaron la muestra de sangre, el plasma tiene una coloración que nunca ha visto. Dice que parece normal bajo luz blanca, pero cuando lo iluminan con la lámpara ultravioleta del equipo de electroforesis, el plasma emite una fluorescencia verdosa. Quiere saber si el paciente estuvo expuesto a algún tipo de sustancia radiactiva o fluorescente. El doctor Sánchez, que había escuchado la conversación, inmediatamente tomó el teléfono y marcó a medicina nuclear. Habla el doctor Sánchez desde urgencias. Necesito que bajen con un contador Geiger. Tenemos un paciente con posible exposición a material radiactivo. Mientras esperábamos, el doctor se acercó al paciente y le preguntó directamente: «Señor, ¿puede decirnos dónde estuvo antes de que lo encontraran? ¿Estuvo en contacto con algún químico, alguna sustancia especial?» El paciente lo miró fijamente durante varios segundos. Luego habló con una voz sorprendentemente clara y calmada, muy diferente de los murmullos anteriores. «Estuve en el sótano del edificio viejo de la avenida Insurgentes. Había una puerta que nunca había visto antes. La abrí. Había tantas luces. Luces que no puedo describir. Y frío, un frío que quemaba. Ellos estaban allí, me vieron, y ahora estoy así. ¿Verdad que no voy a volver a ser normal? Puedo sentir que algo está mal, muy mal». El técnico de medicina nuclear llegó 10 minutos después con el contador Geiger y un dosímetro personal. Pasó el detector sobre el cuerpo del paciente sistemáticamente: cabeza, torso, brazos,
piernas. El equipo emitía ese clic característico de fondo, la radiación ambiental normal. No hubo ningún incremento en las lecturas. No hay radiación ionizante detectable, reportó el técnico. ¿Quieren que haga pruebas con el detector de radiación ultravioleta? El doctor Sánchez asintió. El técnico sacó otro equipo. Apagamos las luces del trauma y pasó la luz ultravioleta sobre la piel del paciente. Nada inusual. La piel humana normalmente muestra cierta fluorescencia natural bajo luz UV, y eso era todo lo que vimos. Volvimos a encender las luces y el técnico se fue, claramente confundido sobre por qué lo habíamos llamado. Patricia fue a tomar otra muestra de sangre, esta vez observando cuidadosamente el proceso. La sangre fluyó normal por la jeringa, color rojo brillante. La colocó en el tubo con anticoagulante, lo agitó suavemente y lo elevó contra la luz fluorescente del techo. Se ve completamente normal, comentó, pero cuando llevó la muestra al laboratorio y regresó, traía una expresión de incredulidad total. Elena, doctor Sánchez, tienen que ver esto. Nos llevó al pequeño laboratorio satélite que tenemos en urgencias para pruebas rápidas. Arturo, el laboratorista, estaba junto al microscopio con las 2 muestras de sangre del paciente en portaobjetos. Miren esto, dijo, invitándome a observar por el ocular. Ajusté el enfoque y vi los glóbulos rojos del paciente bajo aumento de 400 aumentos. Tenían la forma de disco bicóncavo normal, el tamaño era correcto, la distribución era uniforme. Todo parecía normal. ¿Qué se supone que debo ver?, pregunté. Arturo cambió algo en el microscopio. Espera, voy a cambiar el filtro de luz. Giró una perilla y la iluminación cambió de blanca a azul. En ese momento, los glóbulos rojos del paciente, que habían parecido completamente normales, comenzaron a brillar con esa misma fluorescencia verdosa que Arturo había mencionado. No todos brillaban con la misma intensidad. Algunos apenas emitían un resplandor tenue, mientras que otros brillaban intensamente. Y lo más perturbador, mientras observaba, pude ver que el brillo de células individuales cambiaba, aumentaba y disminuía, como si estuvieran pulsando. «Arturo», dije con la voz temblorosa, «¿esto es un artefacto del microscopio? ¿Algún problema con el filtro?» Él negó con la cabeza. Revisé el equipo 2 veces, incluso tomé muestras de sangre de control de otros pacientes. Ninguna muestra muestra esta fluorescencia. Es específico de este paciente, y hay más. Cambió el portaobjetos por otro. Esta es la segunda muestra tomada 30 minutos después de la primera. Miré por el microscopio. La fluorescencia era más intensa. Muchos más glóbulos rojos brillaban ahora, y el patrón de pulsación era más sincronizado, como si las células estuvieran coordinándose de alguna manera. El doctor Sánchez también observó las muestras y se quedó en silencio durante varios minutos. Finalmente habló. «Necesito llamar a la Facultad de Medicina. Tengo un colega en el departamento de hematología que se especializa en fenómenos celulares inusuales. Esto está completamente fuera de mi experiencia». Mientras el doctor hacía la llamada, volví al trauma 1. El paciente ahora estaba más tranquilo, con los ojos cerrados, respirando regularmente. Pero el monitor seguía mostrando ese patrón caótico de signos vitales. Patricia estaba tomándole la presión arterial manualmente con el esfigmomanómetro de columna de mercurio, el método más confiable cuando sospechas que los monitores electrónicos pueden estar fallando. «Elena, la presión manual coincide con lo que muestra el monitor», dijo. «Realmente está oscilando así. Es su cuerpo, no es fallo del equipo. Revisé las soluciones intravenosas. Habíamos infundido casi 2 litros de solución salina tibia y la temperatura corporal del paciente había subido exactamente medio grado. A este ritmo, tardaríamos horas en llevarlo a temperatura normal. Pero lo extraño es que ya no parecía tener síntomas de hipotermia. No temblaba, su nivel de conciencia había mejorado, sus respuestas verbales eran coherentes. Fueron las 4:15 de la mañana cuando el doctor Robles, el hematólogo de la facultad, llegó al hospital. El doctor Sánchez le mostró las muestras de sangre, las lecturas del laboratorio y le explicó toda la situación clínica. El doctor Robles
Es un hombre de unos 60 años con 40 años de experiencia en medicina, autor de múltiples publicaciones científicas. Es el tipo de médico que ha visto literalmente miles de casos raros. Lo observé mientras examinaba las muestras en el microscopio, esperando que nos diera una explicación racional, un diagnóstico que hiciera que todo tuviera sentido. Pero después de 20 minutos de observación silenciosa, se quitó los lentes, se frotó los ojos y dijo algo que nunca olvidaré. En mis 40 años de práctica médica, jamás he observado células sanguíneas con este comportamiento. La fluorescencia que están mostrando no corresponde a ninguna porfirina conocida, ningún medicamento fluorescente, ningún metabolito que produzca el cuerpo humano. Y el patrón de pulsación coordinada. Eso no debería ser posible. Los glóbulos rojos son células que no tienen núcleo, no tienen mitocondrias, no tienen la maquinaria celular necesaria para producir luz o para coordinarse entre ellas. Lo que estoy viendo contradice la biología celular fundamental. Regresamos al trauma, uno donde el paciente ahora estaba completamente despierto y sorprendentemente lúcido. El doctor Robles se presentó y comenzó a hacerle preguntas más específicas. Señor, mencionó que entró a un sótano en un edificio viejo. ¿Puede describirnos exactamente qué vio allí? El paciente se quedó pensando, y cuando habló, su voz tenía un tono de asombro mezclado con terror. Era un sótano normal al principio, concreto, húmedo, cajas viejas, pero al fondo había una puerta de metal que no coincidía con el resto del edificio. Parecía mucho más nueva, con un cierre electrónico. Estaba entreabierta. Cuando entré había una habitación que no debería existir. Era mucho más grande que todo el sótano, no tiene sentido geométricamente, y estaba llena de una luz que no era luz normal. Era como si los colores no fueran los colores correctos. Había equipos, máquinas que no reconocí, y contenedores cilíndricos con líquido brillante. Y había alguien allí, o algo. Una figura que me miró y cuando me vio todo cambió. Sentí que me atravesaba algo, como una corriente eléctrica pero fría, tan fría que quemaba. Y luego estaba afuera, en el callejón, sin recordar cómo salí. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Qué hora es? El doctor Sánchez revisó el reloj. Son las 4:30 de la madrugada. ¿A qué hora entraste a ese edificio? El paciente se quedó pálido. Entré como a las 9 de la noche. Estoy diciendo que perdí más de 5 horas. El doctor Robles solicitó un escáner cerebral de urgencia y estudios de imagen completos. Mientras esperábamos que el técnico de radiología preparara el tomógrafo, algo extraordinario comenzó a suceder. La temperatura corporal del paciente, que había estado estancada en 28 grados durante horas, comenzó a subir rápidamente. En cuestión de 10 minutos pasó de 28 a 34 grados, luego a 36, y siguió subiendo. 37, 38, 39. Doctor, está desarrollando fiebre alta. Alerté mientras verificaba el termómetro. 39.5. Preparé antipiréticos, pero el doctor Robles me detuvo. Espera, observemos primero. La temperatura siguió subiendo. 40 grados, 40.5. El paciente comenzó a sudar profusamente otra vez, pero no parecía estar en distrés. No había taquicardia compensatoria, no había taquipnea, no mostraba signos de sepsis. Era como si su cuerpo simplemente hubiera decidido cambiar su punto de ajuste térmico sin razón aparente. Y luego, tan rápido como había subido, comenzó a bajar. En 15 minutos volvió a 36.5 grados y se estabilizó allí. Los otros signos vitales también se estabilizaron simultáneamente. Presión arterial 120/80, frecuencia cardíaca 72, saturación de oxígeno 98%. Todo perfectamente normal. El monitor finalmente mostraba líneas estables. Llevamos al paciente a tomografía. Los estudios de cráneo, tórax y abdomen no mostraron nada anormal, ni tumores, ni hemorragias, ni infecciones, ni anomalías estructurales. Su anatomía era completamente normal. Pero cuando el doctor Robles pidió una tercera muestra de sangre a las 5:30 de la mañana, el laboratorio reportó algo que nos dejó helados.
La fluorescencia había desaparecido completamente. Los glóbulos rojos se veían perfectamente normales bajo cualquier tipo de iluminación. Todas las pruebas de función celular eran normales. Era como si las últimas 6 horas no hubieran sucedido. Arturo conservó las muestras anteriores y las volvió a examinar. La fluorescencia también había desaparecido de las muestras previas. Los portaobjetos que habían brillado intensamente una hora antes ahora mostraban células completamente normales. «Esto es imposible», se murmuró Arturo. «Las muestras están fijadas, las células están muertas, no pueden cambiar, no pueden dejar de ser fluorescentes. Pero lo están haciendo». El doctor Robles decidió contactar a otros especialistas. Durante las siguientes 2 horas llegaron al hospital. Una bioquímica, un toxicólogo, un físico médico, incluso un profesor de biofísica de la universidad. Cada uno examinó al paciente, revisó los estudios, observó las muestras de sangre originales que ya no mostraban anomalía alguna. Las opiniones fueron variadas, pero todas insatisfactorias. Posible exposición a un compuesto fluorescente volátil que se metabolizó rápidamente, disfunción temporal del sistema nervioso autónomo de causa desconocida, algún tipo de reacción adversa a una sustancia no identificada. Pero ninguna de estas explicaciones podía justificar el patrón completo de síntomas, especialmente la fluorescencia celular coordinada que múltiples testigos profesionales habíamos observado directamente. El consenso fue ingresarlo para observación en el área de medicina interna, continuar con estudios y monitoreo. Pero para las 9 de la mañana, cuando el turno diurno llegó y yo estaba preparando mi reporte de entrega, el paciente estaba completamente asintomático. Todos sus signos vitales eran normales y estables. Se sentía bien, sin quejas. Los médicos del turno diurno que recibieron el caso escucharon nuestra descripción con escepticismo evidente. Antes de irme a casa esa mañana, volví a hablar con el paciente. Le pregunté si recordaba más detalles del edificio donde había estado. Me dio una dirección en la avenida Insurgentes. Le dije que debería reportarlo a las autoridades, que quizás había sido expuesto a algún material peligroso. Él asintió, pero luego me dijo algo que me perturbó profundamente. «Enfermera Elena, ¿usted cree que hay cosas que la ciencia no puede explicar todavía? No estoy hablando de magia o supersticiones, hablo de fenómenos reales, medibles, pero que están tan fuera de nuestro marco de referencia que cuando los vemos, nuestro cerebro no puede procesarlos correctamente». No supe qué responderle. Después de 11 años en medicina, siempre había creído que todo tenía una explicación lógica, que solo era cuestión de hacer suficientes pruebas. Pero esa noche había visto algo que desafiaba esa convicción. 3 días después, cuando volví a mi siguiente turno nocturno, pregunté por el paciente. Me dijeron que había sido dado de alta al segundo día con diagnóstico de síncope de origen no determinado con recuperación completa. Todos los estudios de seguimiento habían sido normales, pero Patricia, mi compañera de turno, me llevó aparte y me contó algo inquietante. «Elena, ayer en la noche tuvimos otro caso extraño. Una mujer joven, la encontraron desorientada cerca de la misma zona, la colonia industrial. Temperatura corporal de 27 grados, signos vitales erráticos. Le tomamos muestras de sangre y el laboratorio reportó la misma fluorescencia verdosa. Pero como con el caso anterior todo se normalizó en unas horas y se fue a casa. El doctor Martínez del turno vespertino dijo que es el tercer caso similar que ha visto en las últimas 2 semanas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Por qué nadie me lo mencionó antes? Patricia se encogió de hombros. No lo sé. Creo que nadie quiere hablar de ello. Es más fácil convencerse de que cada caso es un evento aislado que admitir que puede haber un patrón. Esa misma noche, en un momento de calma durante mi turno, busqué en la base de datos del hospital. Utilicé los parámetros de búsqueda. Hipotermia severa sin causa aparente, signos vitales erráticos, recuperación completa en menos de 24 horas, ubicación del hallazgo en colonia industrial. El sistema encontró 16 casos en los últimos 3 meses.
16. Todos presentaban un patrón similar, todos habían sido dados de alta con diagnósticos vagos, y todos los casos habían ocurrido en turno nocturno. Imprimí la lista y se la mostré al doctor Sánchez. Él la leyó en silencio, y luego dijo: «Elena, si reportamos esto, ¿qué vamos a decir? ¿Que hay algún fenómeno inexplicable que está afectando a personas en una zona específica de la ciudad? ¿Que sus células sanguíneas brillan con luz propia y luego dejan de hacerlo sin dejar evidencia? ¿Quién nos va a creer sin pruebas físicas? Y aunque nos creyeran, ¿qué pueden hacer al respecto?». Tenía razón. No había nada que pudiéramos hacer excepto seguir tratando cada caso como se presentara. Durante las siguientes semanas, intenté investigar por mi cuenta. Busqué en Internet información sobre el edificio de la Avenida Insurgentes que el paciente había mencionado. Era un edificio industrial abandonado desde hace 5 años, previamente ocupado por una empresa de investigación biomédica que había cerrado operaciones abruptamente. Los registros públicos mostraban que la propiedad había sido adquirida por una compañía con un nombre genérico, pero no había información adicional disponible. Conduje hasta allí en mi día libre, pero el edificio estaba completamente sellado con placas de metal soldadas sobre todas las entradas. No había manera de acceder. Contacté con el paciente original a través de su información de contacto en el expediente hospitalario. Hablamos por teléfono y me dijo que después de salir del hospital había experimentado algunos episodios extraños. Momentos donde sentía ese frío intenso otra vez, donde su percepción del tiempo se distorsionaba brevemente. Pero cada vez los episodios eran menos frecuentes y menos intensos. Me agradeció por el cuidado que le dimos y colgó. No volví a tener noticias de él. 3 meses después del incidente original, recibimos otro caso con el mismo patrón. Esta vez estaba preparada. Inmediatamente tomé múltiples muestras de sangre, no solo para el laboratorio del hospital, sino también para enviar a un laboratorio de investigación privado donde tengo un contacto. Documenté todo con fotografías, videos del microscopio mostrando las células fluorescentes. El doctor Robles volvió a examinar al paciente. Los resultados fueron idénticos: fluorescencia celular inexplicable, signos vitales caóticos, normalización completa en horas. Esta vez enviamos las muestras especiales al laboratorio privado para análisis espectroscópico, cromatografía de gases, espectrometría de masas, cualquier técnica que pudiera identificar la sustancia responsable de la fluorescencia. Los resultados llegaron 2 semanas después. Todas las pruebas fueron negativas o inconclusas. El informe final del laboratorio simplemente decía: las muestras no contienen ninguna sustancia fluorescente conocida. La luminiscencia observada no corresponde a ningún compuesto registrado en nuestras bases de datos. Sugerimos investigación adicional con equipamiento especializado no disponible en nuestras instalaciones. Llegó un momento en que tuve que tomar una decisión. Llevaba 11 años en urgencias. Había visto prácticamente todo lo que un servicio de emergencias puede ver. Siempre había encontrado satisfacción en poder ayudar a las personas, en aplicar el conocimiento médico para resolver problemas, en esa certeza de que la ciencia tiene respuestas. Pero estos casos me habían mostrado que hay fenómenos que están más allá de nuestra capacidad actual de comprensión. No se trataba de fantasmas o supersticiones, sino de algo medible, observable, documentado por múltiples profesionales con equipos médicos certificados. Y sin embargo, no teníamos respuestas. Cada caso que ingresaba con ese patrón me generaba más ansiedad, más frustración. Empecé a tener problemas para dormir, repasando mentalmente cada detalle, cada medición, cada anomalía, buscando la pieza faltante del rompecabezas que haría que todo tuviera sentido. Mis compañeros notaron el cambio. Patricia me preguntó en varias ocasiones si estaba bien, si necesitaba tomar vacaciones. La decisión final vino después de un turno particularmente difícil, 6 meses después del caso original. Recibimos simultáneamente 2 pacientes con el mismo patrón, un hombre y una mujer, encontrados inconscientes en puntos diferentes de la colonia industrial.
Ambos presentaban hipotermia severa, signos vitales erráticos, células sanguíneas fluorescentes. El área de urgencias se convirtió en un caos controlado mientras tratábamos a ambos pacientes. El doctor Sánchez, Patricia, yo y el resto del equipo trabajamos durante horas. Ambos pacientes se estabilizaron eventualmente. Ambos se recuperaron completamente. Ambos fueron dados de alta 2 días después. Pero esa noche, mientras conducía a casa al amanecer, tuve una crisis. Me detuve en el estacionamiento de un supermercado y lloré durante 20 minutos sin poder parar. No era por el cansancio físico del turno, era por la carga emocional de trabajar en un campo donde se supone que las cosas deben tener sentido, donde el conocimiento científico debe poder explicar los fenómenos que observamos y enfrentar repetidamente algo que contradice esa premisa fundamental. Presenté mi renuncia 2 semanas después. No fue una decisión fácil. Amaba mi trabajo, amaba ayudar a las personas, amaba la adrenalina de las emergencias y la satisfacción de salvar vidas. Pero no podía continuar trabajando en un ambiente donde regularmente me enfrentaba a algo que desafiaba todo lo que había aprendido y creído durante mi carrera. El director de enfermería trató de convencerme de que me quedara, ofreciéndome transferencia a otro departamento, horarios más flexibles, apoyo psicológico. Pero no era cuestión de condiciones laborales, era cuestión de que mi marco conceptual completo sobre la medicina y la ciencia había sido sacudido. En mi carta de renuncia no mencioné los casos específicos, solo escribí que necesitaba un cambio de dirección en mi carrera profesional por motivos personales. Ahora trabajo en un centro de salud comunitario, en horario diurno, atendiendo principalmente casos de atención primaria, diabetes, hipertensión, control prenatal, vacunación. Es trabajo importante y satisfactorio, pero no tiene la intensidad de urgencias. Ocasionalmente pienso en aquellos meses, en los 16 casos documentados, en las células sanguíneas que brillaban con luz propia. Me pregunto cuántos casos más habrán ocurrido desde que me fui, cuántos más están ocurriendo en este momento. Me pregunto qué habría en ese sótano del edificio abandonado, qué tipo de investigación se realizaba allí, por qué cerró tan abruptamente. Me pregunto si alguna institución oficial está investigando estos casos, o si, como sospecho, cada hospital los está tratando como incidentes aislados, sin conectar los puntos. A veces, en las noches, cuando no puedo dormir, busco en línea reportes de fenómenos similares. He encontrado algunos relatos de paramédicos y personal médico de otras ciudades describiendo casos con patrones similares: hipotermia inexplicable, signos vitales caóticos, recuperación rápida y completa. Nunca mencionan fluorescencia celular específicamente, pero los síntomas generales son inquietantemente similares. ¿Es posible que este fenómeno esté ocurriendo en múltiples lugares? ¿Hay alguna conexión entre todos estos casos? No tengo respuestas, solo preguntas que se acumulan. Lo que más me perturba no es tanto el fenómeno en sí, sino la reacción del sistema médico ante él. Es como si hubiera un acuerdo tácito de no hablar del tema, de tratar cada caso como un evento aislado con explicaciones insatisfactorias, de evitar la incomodidad de admitir que hay algo que no entendemos. La medicina es una ciencia, pero también es una institución con inercia, con protocolos establecidos, con una necesidad de mantener la confianza pública en su autoridad. Admitir que hay fenómenos que no podemos explicar va contra esa necesidad institucional, pero ignorar estos casos no los hace desaparecer, solo garantiza que no avancemos en comprenderlos. Hace un mes recibí una llamada de Patricia. Me contó que los casos siguen ocurriendo, ahora con mayor frecuencia, aproximadamente 2 o 3 por semana. El hospital finalmente formó un comité para investigar estos eventos médicos atípicos, pero hasta ahora no han llegado a conclusiones significativas. Me preguntó si estaría dispuesta a participar como consultora externa, dado mi experiencia con los primeros casos. Decliné educadamente, no porque no me importe, sino porque sé que mi participación no cambiaría nada. Sin equipamiento especializado,
sin acceso a las instalaciones donde se originan estos casos, sin cooperación de entidades que quizás saben más de lo que admiten, no hay mucho que podamos hacer excepto documentar y tratar síntomas. La imagen que me persigue, la que aparece en mi mente cuando estoy a punto de quedarme dormida, es la visión de esas células sanguíneas bajo el microscopio, pulsando con luz verde en perfecta sincronización, como si estuvieran comunicándose entre ellas, como si hubieran sido transformadas en algo que ya no es completamente humano, pero tampoco es completamente otra cosa. Es esa zona intermedia, ese espacio entre lo que conocemos y lo que es posible, lo que me inquieta profundamente. Porque si las células de un cuerpo humano pueden ser alteradas de esa manera, ¿qué más es posible? ¿Qué otras transformaciones pueden ocurrir que aún no hemos documentado? ¿Y qué sucede con las personas que experimentan estos eventos a largo plazo? ¿Realmente se recuperan completamente? ¿O hay cambios permanentes que simplemente no somos capaces de detectar con nuestro equipamiento actual? Si esta historia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias reales e inexplicables. Recuerda suscribirte al canal porque cada semana subo casos nuevos que desafían toda explicación. Y déjame en los comentarios, ¿crees que hay fenómenos que la ciencia aún no puede explicar? ¿Has experimentado algo similar en tu trabajo? Leo todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.